Gracias, señora Presidente. También voy a fundamentar mi voto negativo de este proyecto de ley, porque me parece que fundamentalmente el eje de este proyecto que está en tratamiento es cambiarle la naturaleza jurídica al aborto. Y así como se dijo ya antes, o lo han mencionado antes otros senadores, el aborto de repente se transforma. En principio, porque ya vamos a ver que tampoco es tan así, pero deja de ser un delito tipificado en el derecho penal para convertirse en un derecho subjetivo del cual la mujer puede hacer uso, porque sí, hasta las 14 semanas. Y consecuentemente está la obligación del Estado de atender gratuitamente esto. Esto está establecido concretamente en el artículo 5º del proyecto de ley que tiene por objeto, dice, garantizar el aborto. Y querían que esto quede clarísimo. Ahora bien, vamos a esto de la obligación del Estado. Tanto énfasis se puso en este proyecto de ley respecto de la obligación del Estado de la realización del aborto, que establece un nuevo tipo penal. Se agrega un artículo, el artículo 85 bis, y establece una suerte de delito de dilación, le diría yo, por las expresiones de ese proyecto, de dilación del aborto. Entonces se establece la pena de 3 meses a 1 año de prisión. Fíjese usted, no dice el médico, dice a la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente el aborto. Acá surgen un montón de preguntas, un montón, señora Presidente, porque es un tipo penal tan abierto que depende de quién lo interprete, la responsabilidad penal le caerá a la autoridad máxima del hospital, que en una de esas ni sabe que se está dilatando o no dilatando un aborto. Está la pregunta del médico que dice, ¿qué se entiende por dilatar el aborto? A mí me llega una mujer de 13 semanas y media y me dicen es urgente. ¿Y qué cosa es urgente? Una mujer sana, embarazada, con un bebé sano en su vientre. ¿Dónde está la urgencia, la emergencia? Si dilato, ¿cuál es el problema? Si está todo andando teóricamente, está todo de acuerdo a la naturaleza y siguiendo su curso natural. Pero realmente es complicado. Habla además de profesional de la salud. ¿Quién es el profesional de la salud? Cuando uno va a la ley habla del médico, pero también habla del médico generalista, del kinesiólogo, del odontólogo. ¿Quién es el profesional de salud? Si un cardiólogo es el que está de guardia y le llega una chica exigiendo el aborto, ¿qué le vamos a exigir al cardiólogo que haga el aborto? Y si no puede, ¿qué pasa? Prisión. Le vamos a poner prisión a ese médico que actúa responsablemente no haciéndose cargo de aquello que no puede hacerse cargo. Le dan 5 días. 5 días de acuerdo al artículo 11 para la realización del aborto. Todo lo que planteaba el ex gobernador de Misiones, bueno, 5 días, 5 días. Bajo pena o bajo la amenaza de la pena de prisión. Y además algunas veces por ahí se dice, bueno, el aborto seguro. Y me pregunto de qué clase de seguridad estamos hablando cuando en el artículo 14 del proyecto de ley que estamos estudiando, fíjese, dice que el aborto debe ser realizado o supervisado. Supervisado. ¿Por qué? Por un profesional de la salud. ¿Cuál es la garantía o la seguridad que se le da a una mujer en esas condiciones? De un aborto supervisado, no realizado por un médico, no, supervisado por un profesional de la salud. Honestamente me parece muy riesgoso, un tipo penal demasiado amplio que de acuerdo a quien lo aplique dará lugar o no a la condena o a la sanción penal. Se ha dicho, y no es verdad, que este proyecto despenaliza el aborto. ¿Y por qué digo que no es cierto o en todo caso no es del todo cierto? Porque hay un artículo que sí es extrañísimo, un amigo muy querido en mi provincia, que es autoridad importante en la provincia, él siempre dice es desopilante. Bueno, este artículo es desopilante. El artículo 3º del proyecto de ley en tratamiento parece que quiere entrar a los anales del derecho penal estableciendo no lo que es delito, sino lo que no es delito. Debe ser el primer código penal en el mundo donde se empiezan a incluir conductas que no son delito. Y mire, dice concretamente el artículo 3º, se sustituye el artículo 86 y dice, no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer y demás. O sea, fíjese la locura.
hasta las 14 semanas es un derecho y el médico está obligado a hacer el aborto bajo pena de prisión. Después de las 14 semanas es delito y el médico va a tener prisión si hace lo que antes estaba obligado a hacer bajo pena de prisión. O sea, una locura. No termina ahí. En tanto énfasis de querer realizar el aborto, se establece, fíjese esto, señora presidenta, porque es una modificación al Código Penal, donde establece que el aborto realizado con el consentimiento de la mujer, que trajera como consecuencia la muerte de la mujer, no tiene agravante. En el Código Penal actual, obviamente que tiene agravante, se genera la muerte de la mujer, acá no, no hay agravante. No sé si se olvidaron o si quisieron realmente dejar la pena. Se lo pregunté al doctor Gilavedra, no pudo explicar esto. Lo que sí, y hablando del doctor Gilavedra, me parece importante, y en esto voy a decir palabras textuales. Él dice, hay que mantener la punibilidad del aborto, exceptuando el aborto temprano. Palabras textuales lo pueden cotejar cualquiera en las versiones taquigráficas. Me gustó mucho cuando el doctor Rodríguez A. hablaba del tema de las convicciones y de las creencias, porque honestamente me resultaba raro el decir mis creencias van por un lado, pero la realidad política va por otra, porque en definitiva, señora Presidente, cuando nosotros estamos legislando, siempre en toda ley que este Congreso sanciona, hay un fundamento de una creencia, de una convicción que le impulsa en todos. Absolutamente en todos los proyectos. Uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero siempre hay una convicción. Está la idea de defender al más débil, al más desprotegido, de que las provincias tengan recursos. En todos los proyectos existen o está en juego las creencias. Y también, a través de los proyectos y de las leyes que este Congreso impulsa, está también el moldear la sociedad que queremos. Y yo no quiero una sociedad del descarte. Me parece peligrosísimo, señora Presidente, que relativicemos el valor más importante que puede tener una persona, el valor de la vida. Porque si la vida humana empezamos a distinguir quién es más o quién es menos humano, quién tiene más o quién tiene menos derechos a la vida, ojo, porque después ese dedito acusador puede caer sobre cualquiera de nosotros. Porque ¿por qué solamente la persona por nacer y no otros? Cuidado con esto, cuando se relativiza el derecho a la vida, se relativizan todos los demás derechos. Por eso siempre se ha dicho que el derecho a la vida es un derecho basal. En él se basa todos los demás derechos. Me parece que también no solamente generar una cultura del descarte, sino también algo donde lo más importante es la realización personal. Y el otro problema es el otro. El otro es problema de otro. Y no me parece. Ese otro, que en este caso es la persona por nacer, el más indefenso de todos, también es persona y también tiene derecho, y me parece que en ese sentido hay que tener cuidado. No es lo mismo que esté en juego el derecho a circular por determinado lugar o la libertad de expresión por un lado y el derecho que tiene el legislador a su honor, porque sabe que cuando uno empieza a ponderar estos derechos, acá estamos hablando de alguien que pierde la vida, no tiene ninguna otra posibilidad. La pierde a la vida. Entonces me pregunto si tenemos derecho a ponderar derechos cuando hay una de las dos partes que pierde absolutamente todo porque se la elimina. Señora Presidente, no quiero hacer alusión a cuestiones del derecho constitucional, lo han hecho muy bien otros legisladores y sobre todo recién de los tratados internacionales, de la Constitución, de alguien que ha sido parte de eso. Así que no voy a hacer alusión a eso en honor y al respeto al tiempo. Pero sí una cosa que me llamó la atención. Fíjese que los distintos juristas que hablaron y que incluso hablaron a favor de esta ley, no discutieron ni del comienzo de la vida, que en ese sentido me parece importante, fíjese, la Academia Nacional de Medicina dice, el niño por nacer científica y biológicamente es un ser humano cuya existencia comienza desde la concepción. Destruir un embrión humano significa impedir el nacimiento de un ser humano. Ahora bien, eso no se discutió. Nadie discutió que la vida comienza desde la concepción y nadie discutió que esa concepción es de un ser humano, que estamos hablando de una persona. ¿De qué se empezó a hablar? De una suerte de gradación incremental.
Como decía el doctor Toller, es como que uno es al principio una cuasi persona, después medio persona, casi persona, persona completa. Y en este sentido, el doctor Gilavedra daba un ejemplo. Él hablaba de cómo el Código Penal distingue el aborto del homicidio y cómo a través de esa distinción y esa mayor sanción o punibilidad del Código Penal al homicidio que del aborto, es como que existe un distinto tratamiento. No es lo mismo la persona que ya ha nacido, por decirlo de alguna manera, de la persona por nacer. Expresiones textuales. La protección del derecho a la vida es más pequeña en sus primeros comienzos y se va incrementando a medida que avanza el embarazo. Hay una cuestión incremental. En un principio tiene más valor el derecho de autonomía de la madre. Y acá nos hablaba alguien que también entiende mucho del derecho penal, el doctor Toller, y entiende también de constitucional, y él, ¿qué es lo que nos recordaba? Nos recordaba la cuestión de las escalas penales y de la proporcionalidad penal. Es decir, y acá hay penalistas, así que me podrán corregir si me equivoco, pero cuando uno habla del homicidio, existen distintas situaciones de homicidio. No es lo mismo que yo esté esperando a alguien y obre, como se dice, a traición y sobre seguro y mato a alguien, seguramente esto es un homicidio agravado, o si una persona asesina a su padre es un homicidio agravado. Si es de otra manera, puede ser un homicidio simple y es de 8 a 25 años. Si tengo la desgracia de defenderme en una de esas, no me aplican pena. Ahora bien, el hecho de que el Código Penal trate de diferente manera al homicidio simple, al homicidio agravado o a la legítima defensa, no hace que la persona que haya fallecido sea menos persona. Eso no se pone en duda. Lo que ocurre es que la distinta graduación penal existe porque el legislador, ¿qué es lo que ve? Ve el peligro que la actitud de esa representa en la persona. Entonces, no es lo mismo de defenderse de una agresión injusta a atacar a alguien o atacar a alguien de una manera premeditada. Son situaciones distintas. Ahora, ¿la víctima es menos persona en un caso que en el otro? No, señora presidenta. ¿Sabe por qué? Porque acá es una cuestión de dignidad de la persona y no se es menos digno en una situación que en otra. También la doctora Kemmelmacher decía, los derechos no son absolutos y en ciertas circunstancias puede existir conflictos entre el derecho del niño o del niño por nacer y el derecho a su mamá. Y ella lo explica en estos términos. Esa vida, dice, es muy especial. Está dentro de otro cuerpo y está dependiendo absolutamente de ese cuerpo. Entonces, en ese primer trimestre, como ese feto no tiene suficiente desarrollo, le damos más peso al derecho de autonomía de la mujer. Cuando tiene más desarrollo el feto, menor autonomía de la mujer. Fíjese qué concepto peligrosísimo, señora presidenta. La doctora Finn, una médica, nos contaba que a los efectos médicos, casualmente, se distingue el proceso de crecimiento de la persona por nacer en diferentes etapas, lo que no quiere decir que antes sea nada y de golpe hay un ser humano. Ella decía, entre las semanas 14, donde está el aborto permitido, y la semana 15, donde pasa a ser un delito, no pasa nada extraordinario. Estamos hablando exactamente de la misma persona. Y si vamos a calificar de persona aquella que tiene autonomía, a la que se puede expresar, a la que se puede manifestar, ¿qué diferencia hay entre un embrión, nos decía ella, y una persona que está en estado vegetativo? O de repente de un anciano que tiene demencia senil. ¿Qué pasa con esa persona que no tiene ninguna autonomía? ¿Es menos persona que antes? Ese concepto, señora presidenta, realmente es muy peligroso, porque reitero, el hecho que el ordenamiento jurídico distingue en las personas mayor o menor capacidad o que proteja de una manera más fuerte o menos fuerte en determinadas circunstancias, no quiere decir que la persona sea menos persona, porque la dignidad es una sola. Y es simple, ¿se tiene vida o no se tiene? No hay esas posturas intermedias. Vamos al punto de vista de la salud. El señor ministro de Salud Pública que vino nos contaba y nos decía que es un problema de salud pública, y sí tiene razón, evidentemente. Hay personas que se enferman y que fallecen como consecuencia del aborto. Pero fíjese cuando le preguntamos si este era el principal problema, y de nuevo, textual, es el propio ministro quien reconoce que no es el principal problema. ¿Y qué dice él? ¿Es el principal problema de salud pública? No, no, no lo es.
pero es un problema que afecta a población vulnerable, en el que el marco de la legalización claramente produce resultados inmediatos. Y con relación a esto, se han dicho un montón de números, señora Presidente, pero vamos a los números del Ministerio de Salud Pública. En el año 2016 murieron 171.408 mujeres. Ya decía otro senador, enfermedades cardiovasculares y demás se llevan más de 40.000 almas. Ahora, fíjese usted, por suicidio mueren 18,87% más mujeres. Por desnutrición, fíjese si no es doloroso fallecieron 525 mujeres. Por femicidio, 312. Ahora, esto hace que uno diga, bueno, por aborto fallecieron muchas menos. No es ese el problema que se está planteando. Lo que a mí me llama la atención, señora Presidenta, es la fuerza, el entusiasmo, las ganas que pone el ministro de Salud Pública para defender este tema, cuando no lo he visto ni siquiera, fíjese usted, y se lo he preguntado y lo dice el jefe de gabinete en la Cámara de Diputados, que el proyecto de reglamentación de la ley de suicidios duerme en su despacho, o al menos cuando él vino todavía no lo había firmado. Y por suicidio mueren 525 personas. Y no lo vi con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo, con el mismo ímpetu o con la misma preocupación por defender las otras causales. Cuando vamos a las causas de muerte materna, el tema del aborto es la causa número 40. Digo que no nos tenemos que ocupar de los abortos, no, señora Presidenta, no lo digo bajo ningún punto de vista. Lo que digo es que estaría muy bueno tener un ministro que se preocupe de las 39 causas anteriores. Sigamos hablando de números. El ministro en la Cámara de Diputados dijo que en nuestro país se produjeron 354.000 abortos por año. Antes eran 500.000, pasamos a 354.000. Acá en el Senado dijo, las cifras por aborto en el año 2014, que es la última base de datos y qué sé yo, indica que son 47.063 abortos en los últimos 5 años, de los cuales el 70% es el aborto en condiciones inseguras. Muertes maternas, en el 2016, 245 casos, por abortos 43. Entonces, si fíjense ustedes, el aborto clandestino, un 17%, después tuvo que salir a aclarar que no, se equivocó en los números de nuevo se equivocó en los números. El ministro de Salud de nuevo se equivocó en los números. No son 43 porque en realidad 12 fueron muerte espontánea, entonces en realidad son 31, con lo cual no es la causa 17,4 sino 12,5, distinto. Algunos, y Ginés González García lo dijo, bueno, senadora, pero 500.000 casos, 300.000 casos, ¿qué importan las cifras? ¿Y sabe por qué importan las cifras? Porque habla de la seriedad de la persona que las da. Y porque cuando uno va a evaluar políticas públicas, sobre todo cuestiones sanitarias, no es lo mismo 500.000 que 300.000, que 3.000, que 47.000 o que 31. No es lo mismo, señora Presidenta. Pero la verdad que uno no le puede decir mucho al pobre ministro, realmente, pobre ministro. Y digo pobre ministro no solamente porque su exposición fue bastante lamentable, sino porque más lamentable fue que no se acordara si había hecho su juramento hipocrático. El senador Mera lo preguntó, ¿sabe qué dijo? No se hace más, y nos mintió a todos. Y digo esto porque pueden ver un video que está circulando con el juramento hipocrático que hicieron los chicos que se recibieron de médico en el 2017 en la UBA. ¿Y sabe qué dice? Tal cual lo que decía el senador Mera, tener absoluto respeto por la vida humana desde el instante de la concepción. Está bien, ya no se lo llama juramento hipocrático, tiene otro nombre, pero es el mismo juramento que el señor ministro no se acuerda si lo hizo. Entonces, la verdad que todos los otros números no sé en qué estado de memoria está para darlos. Pero vamos a hablar de nuevo con el ministro. Internaciones hospitalarias por aborto. Palabras textuales. Se han reducido en los últimos 10 años. Y esto es muy bueno, dice él. Si ustedes ven lo que ha ocurrido desde el año 2005 al 2006 en adelante, claramente se observa una tendencia declinante que tiene mucho que ver con las políticas de salud sexual y reproductiva que se han implementado en los últimos 10 años y que entrañan anticoncepción responsable y el mejor o mayor acceso a los anticonceptivos.
¿Sabe cuál es la disminución en este tiempo de la morbilidad materna, o sea, de las mujeres hospitalizadas por aborto, de un 20%, señora Presidente? Vamos al caso dolorosísimo de las muertes. Y de nuevo, palabras textuales del ministro, las muertes maternas y por aborto han disminuido en los últimos 10 años. Y la filmina que mostraba, esa disminución era del 44,5%. Y si en lugar del 2007 tomamos del 2001, esa disminución es del 53%. En mi provincia, que algo se habló también, la provincia de Salta también, en 8 años hemos disminuido más del 50% de la mortalidad materna. El doctor Gil Lavedra, de nuevo, está haciendo mi mus inspirador esta noche, dice, ¿cuál es la manera de prevenir estas interrupciones de embarazo? ¿Cuáles son las mejores herramientas? La única manera para poder disminuir efectivamente, y sobre todo algo que creo que a todos nos estremece, la enorme cantidad de embarazos no deseados de adolescentes, tiene una sola salida: las políticas de salud sexual, educación sexual y reproductiva. Esa es la cuestión de fondo, decía con énfasis, es decir, tratar de prevenir los embarazos no deseados. El ministro está claro que la solución en el mediano y largo plazo no pasa solo por la legalización, pasa por la prevención del aborto. Los países que han legalizado después de un tiempo comienzan a haber reducido el número de abortos, pero no es la legalización en sí misma. La desaparición del marco clandestino va acompañada en general de políticas activas de salud sexual y reproductiva. Eso generó que el senador Bullrich le pregunte, ¿y por qué vamos por la parte más fácil o más dura, que es la del aborto, en lugar de seguir por este camino? Entonces, me empecé a preguntar, este gobierno tan preocupado por la salud sexual, ¿realmente cómo se manifiesta esa preocupación? Y cuando uno toma el presupuesto, el presidente Macri, que prometió a todos los argentinos en el 2016 que este tema no se trataba durante su mandato, pero bueno, después cambió de opinión, cambia muchas cosas, también cambió de opinión en eso. ¿Sabe qué? En el mensaje, señora Presidenta, ni media coma hay del tema de la educación sexual, ni media coma. Y vamos a analizar el presupuesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. En el caso del Ministerio de Educación Sexual, el Ministerio de Educación de la Nación, en educación sexual e integral, que es una actividad dentro de un programa, es el 0,01% del Ministerio de Educación. No estoy exagerando los ceros, es 0,01% del Ministerio de Educación se destina a la educación sexual. Y en el caso del Ministerio de Salud, el 0,4% a la provisión de métodos anticonceptivos. Si con estas cifras tan paupérrimas, que lo que menos demuestra es la preocupación de las autoridades por este tema, se ha logrado disminuir un 20% la morbilidad materna y más de un 53% la mortalidad, ¿por qué no seguimos, en todo caso, por este camino? Fíjense, por ahí decían, y lo decía una senadora recién, qué buena idea, Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo. Le preguntó el senador Mera, porque qué casualidad, en este programa creado por este gobierno, mire, 2017-2019, en una página 26, bajo el título Obligaciones del Estado para prevenir el embarazo en la adolescencia, dice, garantizar a todos los adolescentes el acceso confidencial, bueno, sigue diciendo, y el acceso al aborto en condiciones seguras. No habla del aborto legal, habla del aborto. Del aborto habla directamente. Por supuesto que si ustedes quieren ir a consultar esto, ya no está en internet. Bajaron la página ya no está, no la van a encontrar ahí, pero bueno, por suerte tengo copias, se los puedo pasar porque obviamente vamos a hacer un pedido de informe. Y cuando uno habla de los países del primer mundo, fíjese el doctor Schiavone, no sé si será pariente del senador, pero el doctor Schiavone, médico, ¿qué es lo que decía? España hasta el 2010 tenía una mortalidad materna 10 veces menor a la nuestra con un aborto punible. Y Chile en 2015 con aborto punible era la mitad de mortalidad materna que la nuestra. El doctor Koch, que hizo un estudio de 50 años en Chile bajó un 93,7% la muerte materna sin legalizar el aborto. Y vamos a los países del primer mundo. Resulta que hasta ayer era el capitalismo salvaje y hoy son el ejemplo al seguir. Mire, se han producido, y esto es un informe del Instituto de Política Familiar de la Unión Europea, 52 millones de abortos desde el año 1980.
El índice de fecundidad de la Unión Europea lleva 35 años por debajo del nivel de reemplazo generacional. El déficit de natalidad está provocando graves consecuencias. Entre ellas no saben cómo van a seguir sosteniendo el tema de las jubilaciones. La pirámide poblacional se ha invertido, pero hacia allá vamos. Vamos hacia Europa mientras Europa está analizando el retroceder en algunos casos, porque sabe que cada 5 minutos aborta una chica adolescente en Europa. El país ejemplo, me quedo con que sigue siendo el capitalismo salvaje, donde la persona a veces poco importa. ¿Sabe cuál es el secreto de la disminución de países como Chile, como Uruguay, que se mencionaba? La mayor inversión en salud. Fíjese, se invierte más en salud y fallecen menos personas. Ese parece ser el gran secreto. La verdad, señora Presidenta, es que la principal causa de muerte en nuestras mujeres es la pobreza. Y fíjese, y estos son datos de la Universidad Católica Argentina, esto lo dice el doctor Schiavoni y después vamos al Observatorio de Deuda Social. El 40% de las maternidades no cumplen con la totalidad de las condiciones obstétricas y neonatales mínimas que establece la Organización Mundial de la Salud. No hay anestesistas, no hay obstetras, no hay sangre segura. Vamos a los datos del Observatorio de la Deuda Social. El 33% de las mujeres en edad fértil se encuentra bajo la línea de pobreza. El 42% solo tiene cobertura médica a través del hospital público. El 40% de estas mujeres en edad fértil no completó la educación secundaria. En este esquema estamos tratando de avanzar con el aborto. Mire, en este indicador, fíjese, el 22,6% de nuestros adolescentes comparten la cama o colchón para dormir, el hacinamiento. ¿Y qué le decimos a la chica que tiene relaciones en este contexto y que quede embarazada? Hay que liberarte. Hay que liberarte. ¿Sabes qué te vamos a dar? Misoprostol. No te preocupes, podés abortar. Y cuando aborte, ¿dónde vuelve? A la situación de hacinamiento que generó esa situación. Este proyecto de ley no va a las causas. Este proyecto de ley no va a las raíces del embarazo no deseado. Y ese es el problema. No es empoderar a la mujer, permitirle el aborto. Empoderar a la mujer es darle educación, es darle salud como corresponde, es darle los elementos para que ejerza libremente su vida, señora Presidenta. Y en esto tenemos una deuda pendiente. El presidente casualmente prometió no tratar este tema. Y sí prometió cuando asumió pobreza cero. Esa es la asignatura pendiente. Esa es la asignatura pendiente, no solamente que tiene este gobierno, creo que lamentablemente es la asignatura pendiente que tenemos todos nosotros. En este sentido, plantear que quienes estamos por el rechazo total no planteamos alternativos me parece que también es una injusticia, señora Presidente. Quien habla presentó un expediente en el año 2015, Programa de Prevención de Embarazo Adolescente. No tuve suerte de generar interés en que eso se tratara. Hay otros senadores, Pereira, Krexel, que presentaron de adopción, la senadora Brizuela Doria, Jacopo, la senadora Elías de Pérez. Tiene reservado en mesa en este momento de alimentos durante el embarazo, de abordaje integral del embarazo no intencional. Por supuesto, no vamos a plantear el tratamiento de los proyectos que están reservados en mesa, porque honestamente a esta hora y con esta situación me parece que sería una irresponsabilidad absoluta. Pero el senador Poggi, el senador Perotti, hay muchísimos senadores que han planteado alternativas que me parece que también lo que están mostrando es un camino a seguir. Yo lo que sí rescato de este tratamiento, primero es el respeto, en definitiva, que más allá de algunas cuestiones que pueden haber pasado, nos hemos tenido entre los senadores y que se haya visibilizado un tema del cual no nos podemos seguir haciendo los distraídos. Dios quiera, en mi caso yo soy católica apostólica romana y no me avergüenza eso, tampoco es eso únicamente lo que es el fundamento de mis palabras, pero Dios nos ilumine para que encontremos y empecemos a pelear todos juntos por esto de la pobreza cero, que es la gran deuda que tenemos con el pueblo argentino. Muchas gracias.